Hola, bienvenidos a este nuevo video en el cual explicaremos cómo encontrar la resistencia equivalente de un circuito eléctrico. Este procedimiento es fundamental para quienes se inician en el estudio del análisis de los circuitos eléctricos y los circuitos electrónicos. Utilizaremos el circuito de la figura como ejemplo para la explicación del procedimiento. Para ello tenemos que comenzar haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Hay algún elemento o elementos conectados en serie? En ese sentido, imaginamos que entre el nodo A y el nodo B se conecta una fuente de tensión y eso hará entonces que se genere una corriente que va a circular por la resistencia de 10 ohm. Cuando esa corriente llega al nodo C, se divide en tres ramas. Una corriente que va de C a B, una corriente que va de C a B, pero a través de la resistencia de 6 ohm, y una tercera corriente que pasa por la resistencia de 1 ohm hasta el nodo D. Cuando la corriente que va de C a D llega al nodo D, vuelve a ramificarse en tres corrientes. Una que va desde D hasta B por la resistencia de 12 ohm, otra que va desde D hasta B por la resistencia de 4 ohm, y una tercera corriente que se desplaza a través de la resistencia de 1 ohm. Pero acá vamos a observar que como esta corriente que pasa por la resistencia de 1 ohm no encuentra ningún nodo adicional, sigue fluyendo entonces hacia la resistencia de 5 ohm. En este sentido, podemos decir que estas dos resistencias son atravesadas por la misma corriente. Ese es el concepto fundamental para establecer que dos elementos están conectados en serie. En consecuencia, aplicamos la ecuación de resistencias en serie, en la cual obtendremos una resistencia equivalente R1, que simplemente es la suma de 1 más 5. Es decir, estas dos resistencias entonces las podemos reemplazar por una resistencia equivalente, cuyo valor ahora será 6 ohm. Y el nuevo circuito entonces aparece en esta otra figura. Una vez que ya hemos hecho esa primera reducción en el circuito, entonces nos hacemos una segunda pregunta. ¿Qué elementos están conectados en paralelo? Para dar respuesta a esta pregunta debemos analizar los nodos que se muestran en el circuito. En este caso tenemos un nodo en el punto C, tenemos un nodo en el punto D, pero fíjense que en la parte inferior tenemos un nodo del lado izquierdo identificado como B y también está identificado el mismo nodo con la misma letra, ya que si observamos entre este punto de la izquierda y este punto de la derecha no hay ningún elemento. Por lo tanto, podemos decir que estos dos nodos son el mismo nodo. En tal sentido, nos queda entonces que el nodo D y el nodo B tienen una rama que está en paralelo con este nodo D y este nodo B. Es decir, la resistencia de 12, la resistencia de 4 están en paralelo porque comparten ambos nodos. Pero lo mismo sucede también con la resistencia de 6 ohm. En consecuencia, tenemos entonces tres resistencias en paralelo. Para ello, entonces, para resolverla o para simplificar el circuito, analizamos primero este par de resistencias, 12 y 4 ohm. Aplicamos la ecuación de resistencias paralelo, donde en el numerador colocamos el producto de ambas resistencias y en el denominador la suma. 12 por 4 entre 12 más 4 dan 48 sobre 16, es decir, una resistencia equivalente de 3 ohm que la llamaremos R2. Luego, con esa resistencia equivalente, tendremos ahora una segunda resistencia equivalente de este paralelo con esta solución de 3 ohm en paralelo con la resistencia de 6 ohm. Y tendremos entonces 3 por 6 entre 3 más 6. En consecuencia, toda la resistencia de estas tres, toda la resistencia equivalente de estas tres paralelas va a ser igual a 2 ohm. Seguidamente pasamos entonces a un circuito más simple en el cual las resistencias entre los nodos D y B son reemplazadas por su resistencia equivalente de 2 ohm, que fue calculada previamente. El resto del circuito queda sin sufrir ninguna modificación. En este sentido, volvemos a plantearnos la pregunta: ¿qué elementos están conectados en serie? Y aplicamos el mismo procedimiento. Una corriente hipotética que parte desde A, llega a C, se divide en tres corrientes. Observamos que entre C y B no hay elementos en serie, tampoco entre C y B por la resistencia de 6 ohm, pero entre C y B, pasando por la resistencia de 1 ohm, observamos que también se encuentra en la corriente en su camino una segunda resistencia de 2 ohm. Por lo tanto, acá volvemos a tener un par de resistencias en serie, ya que son atravesadas, como dijimos anteriormente, por una misma corriente. En este caso,
la resistencia R4 equivalente tendrá un valor de 3 ohm. El circuito lo podemos redibujar de la siguiente forma. Queda exactamente igual al anterior, solo que ahora hemos unido las dos resistencias en una equivalente de 3 ohm. Es decir, este sería R4. Una vez que tenemos redibujado el nuevo circuito, nos volvemos a preguntar qué elementos están conectados en paralelo. Volvemos a aplicar el análisis de nodos y vemos que entre C y B está la resistencia de 3 ohm. También entre C y B está la resistencia de 6 ohm. Y entre C y B también está esta otra resistencia de 3 ohm. Es decir, en esta situación volvemos a tener entonces un paralelo entre 3 y 6 ohm que podemos resolver aplicando la resistencia, o mejor dicho, la ecuación de resistencias en paralelo. El producto en el numerador 3 por 6 y la suma en el denominador 3 más 6, 18 entre 9 nos da 2 ohm. Quiere decir que esta resistencia en paralelo la podemos reemplazar por una resistencia de 2 ohm. En consecuencia, el nuevo circuito nos queda de la siguiente forma. Y acá, con mayor facilidad, podemos observar entonces que estas dos resistencias evidentemente están en paralelo. ¿Por qué están en paralelo? Bueno, ya sabemos, comparten ambos nodos, C y B. Aplicamos entonces la fórmula correspondiente de resistencias en paralelo, 2 por 3 sobre 2 más 3, y esto nos da un resultado de 1,2 ohm. Seguidamente, entonces, vamos a plantear el circuito equivalente de la resistencia en paralelo que acabamos de resolver. Por lo tanto, ahora vemos que queda un circuito simple con dos resistencias conectadas en serie. En este caso, como hay una única corriente, las dos resistencias simplemente se suman y obtendremos entonces el circuito equivalente que se plantea de la siguiente manera. RAB igual a 11,2 ohm. Quiere decir que el conjunto de resistencias que habíamos encontrado en el circuito original, ahora la podemos reemplazar por una única resistencia con un valor equivalente igual a 11,2 ohm. Y de esta forma llegamos al final de este video. Los espero en otra ocasión. Saludos y feliz día.